Hay más repercusiones sobre este tema y también surgen algunas sugerencias, por ejemplo la del diputado de Comunidad Ciudadana Carlos Alarcón, quien sugiere aplicar un decreto del expresidente Carlos Mesa para que las Fuerzas Armadas puedan salir a contrarrestar estos puntos de bloqueo, a mantener las vías libres. ¿Esto será posible? ¿Cuál será el argumento de Comunidad Ciudadana? Diputado, un placer saludarlo. Buenos días. Explíquenos, por favor. Muy buenos días, un cordial saludo para usted y para toda la audiencia, Vania, de su programa. Mire, el problema central que tenemos es que tanto en lo económico como en el tema de la seguridad y el orden público, el presidente se limita a hacer anuncios, hace anuncios declamativos, en algunos casos rimbombantes, pero no adopta como jefe de Estado ninguna medida que permita corregir ambos desastres, tanto el tema de la conflictividad actual por estos bloqueos delincuenciales, que en esta situación dramática económica en la que estamos por culpa de Evo Morales y Luis Arce Catacora, estos bloqueos son delitos de lesa humanidad, así hay que calificarlos ahora, porque están haciendo sufrir al conjunto del pueblo boliviano en el momento más duro y más difícil para la economía de todas las familias. Ahora, el presidente, en lugar de ejercer las atribuciones legales y constitucionales que ya tiene, sigue con discursos declamativos. Está vigente un decreto para el uso de las Fuerzas Armadas en conflictos internos desde enero del 2005. Es un decreto que aprueba un manual para el uso de las Fuerzas Armadas, que es un manual completo, bien hecho, bien elaborado y que prevé todas las situaciones para que este uso de las Fuerzas Armadas esté dentro del marco del respeto a los derechos humanos y a las convenciones internacionales, preserve la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y a la vez el órgano ejecutivo, el gobierno, tenga un instrumento para contener situaciones de delincuencia violenta generalizada que están afectando la estabilidad no solo del gobierno y del país, porque los pedidos que hace Evo Morales, que es el promotor de estos bloqueos, son de imposible cumplimiento. O sea, quiere que se le cierren todos sus juicios o procesos, o que no se le hagan juicios o procesos penales, lo cual no depende del gobierno, eso depende de la Fiscalía. Diputado. Sí, y del órgano judicial. Sí. Y termino con esto. Y además quiere que se lo habilite cuando está constitucionalmente inhabilitado para ser candidato. Eso lo define el Tribunal Supremo Electoral, no el gobierno. ¿Lo que usted propone será la única alternativa? Porque esto puede generar más enfrentamientos y violencia y hasta personas fallecidas. No, porque este decreto establece toda una metodología y un procedimiento. Establece que se tienen que agotar fases de negociación, fases de concertación, que tiene que ser la última ratio, la medida más extrema, el uso de las Fuerzas Armadas y bajo ciertas condiciones, que el presidente tiene que dar una orden escrita. En esa orden escrita tiene que detallar todas las condiciones bajo las cuales se va a utilizar los los efectivos militares que coadyuvan con los policías. No es que se deja de lado a la policía boliviana, sino que en este manual del uso de la fuerza, las Fuerzas Armadas coadyuvan con el trabajo y refuerzan el trabajo de la policía boliviana, no es que la desplazan. Entonces hay una serie de condiciones y la más importante es la autorización escrita y detallada del presidente del Estado para hacer el operativo. Entonces ya tiene instrumentos que le permiten actuar para dar una solución al problema, pero resulta que el gobierno se limita a hacer estos discursos, estos actos declamativos, y este problema se va agravando, ya cada vez hay más puntos de bloqueo, entonces esto se está volviendo una bola de nieve, no solo para el gobierno, sino para el país y para los afectados, que son los millones de bolivianos y especialmente los que están varados en el lugar de los bloqueos. Por eso le digo que esto ya es un delito de lesa humanidad. Algo similar pasó con Yanine Áñez y mire dónde está. Sacó también a los militares, o no se puede comparar, no es lo mismo. Explíquenos, por favor, diputado. No es lo mismo, porque Yanine Áñez, además del decreto que le señalo, que establece en el marco de los derechos humanos el uso de las Fuerzas Armadas como apoyo de la policía boliviana, sacó otro decreto donde les dio prácticamente un cheque o una carta blanca para hacer un uso excesivo de la fuerza militar. Y es este segundo decreto
el que ha generado el mayor problema. Si se hubiera aplicado el primer decreto dentro del marco de las condiciones claras que establece, no hubiéramos tenido los problemas que hemos tenido como consecuencia de esa intervención. Ahora, los altos mandos de los militares, de las Fuerzas Armadas, ¿harán caso si es que el presidente emite un decreto, tomando en cuenta lo que ha sucedido con este golpe de Estado que ha denunciado el mismo gobierno por el general Zúñiga? Bueno, el presidente es el capitán general de las Fuerzas Armadas, pues, y si las Fuerzas Armadas ya no le hacen caso al presidente, entonces en ese caso hipotético el presidente tendría que evaluar su permanencia en el gobierno. Es obvio, o sea, no puede las Fuerzas Armadas rebelarse a una orden legal y legítima del capitán general por constitución, que es el presidente. Pero lo más importante, Vania, es que tenemos que recuperar el imperio de la Constitución, la autoridad del Estado y el imperio de la ley, porque si seguimos en esta dinámica donde cada vez se vuelve más permisivo el Estado y el gobierno ante estos bloqueos delincuenciales que piden objetivos además de imposible cumplimiento para derrocar a un gobierno legalmente establecido, vamos a llegar al estado de caos y anarquía, de guerra de todos contra todos, al estado de naturaleza que decía Rousseau, y vamos a perder la autoridad de Estado y vamos a perder la autoridad para el efectivo cumplimiento de la ley. ¿Qué me dice de un estado de excepción, por lo menos en el trópico cochabambino? ¿Apoya también esto o no? Eso, mire, el gran problema de esta Constitución, a diferencia de la anterior, que parece que el estado de excepción lo han redactado al estilo de Evo Morales y de sus bloqueadores, porque usted lo lee y está con tantos defectos estructurales que prácticamente esto se vuelve inaplicable. Establece de manera genérica que no se puede restringir ningún derecho. En la Constitución anterior, en el estado de excepción, se podían restringir derechos y garantías de las personas que están causando la conmoción interior. Se las podía detener 48 horas, se podía disponer su confinamiento a una capital de provincia o de departamento, si es que no optaban por salir del país, fuera del territorio nacional. Se podía disponer el aumento de los efectivos de las Fuerzas Armadas, se podía disponer un aumento de contribuciones y de impuestos. La Constitución establecía varias medidas para resolver el problema de la conmoción interior. Esta Constitución dice que no se puede restringir nada prácticamente y dice que tiene que aprobar este estado de sitio la Asamblea en el plazo de este estado de excepción en el plazo de 72 horas. Y dice que la Asamblea tiene que decirle qué facultades puede usar o no el presidente del Estado. ¿Qué va a saber la Asamblea de Seguridad Pública? Si es la especialidad del gobierno a través del Ministerio de Gobierno y del Ministerio de Defensa. Los asambleístas no tienen ni la mínima idea del estado de situación particular y minucioso como para estar precisando facultades. Por eso es que aún en el caso de estado de excepción, ese decreto sobre el uso de la fuerza que está vigente, yo creo que es la mejor respuesta, porque tiene todo un régimen detallado que hace un equilibrio entre la garantía del no exceso del uso de la fuerza para no violar los derechos humanos, a la vez respetar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas para que los políticos no ordenen su uso o su mal uso, se vayan fuera de Bolivia y después estén presos los altos mandos militares, y para que el gobierno tenga un instrumento que le permita contener situaciones como esta, que ya son delitos de lesa humanidad, que están afectando al conjunto de la población boliviana. Como consecuencia, los bloqueos, los precios de los productos de primera necesidad se están yendo por los cielos. Bien, diputado, le agradezco por hacernos esta explicación. A veces uno escucha, ¿no?, que declaren ya un estado de excepción, pero no entiende realmente la naturaleza del mismo, no comprende qué determina la Constitución Política del Estado, las normas, si es aplicable o no, si la Asamblea Legislativa va a aprobar, si va a realizar justamente su trabajo en relación a señalar lo que usted menciona. Entonces, hay que entender desde diferentes aristas todo lo que se propone. Ha sido un placer conversar con usted, diputado. Que tenga buen día. El gusto es mío, Vania. Un cordial saludo. Igualmente. Continuamos.